capítulo 1, versículo 43. Juan capítulo 1, versículo 43, Evangelio de San Juan 1, 43. Dice la bendita palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló ¿a quién? A Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén y amén. Padre, gracias. Esta es tu palabra, Dios. Y tu palabra es verdad viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Gracias por tu palabra, Dios, porque tu palabra es verdad. Háblanos a través de ella en esta mañana, Dios. Úsame y utilízame y respáldame, Dios. Que no sea yo sino tú, yo el instrumento, el medio, el canal. Tú el que lo hagas, Dios. Tú el agua viva. Refresca, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, habla a través de tu palabra en este día. Y gracias por ella, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. La palabra de Dios nos cuenta el evangelista Juan que cuando el Señor Jesús comienza a ir a diferentes partes del Canaán, la palabra nos enseña que Él fue llamando, que Él fue escogiendo a sus discípulos. Y me llama la atención que dice la palabra de Dios que Jesús, al ir por Galilea, usted ya conoce Galilea, ya lo tiene en la mente. Galilea es la parte norte, al pie donde queda el mar de Tiberíades, ¿cierto? ¿O el mar de qué? El mar de Tiberíades o el mar de Galilea. Y resulta que allá en el norte de la Palestina antigua, Jesús estaba y se encontró a Felipe y le dijo: sígame. Pero fíjese que este Felipe no se conformó con seguir solo a Jesús, sino que este Felipe fue un hombre que no se conformó con conocer la maravilla del Dios viviente hecho carne, sino que inmediatamente fue Felipe, que era de Betsaida, y se encontró tal vez, no sé si era un amigo, no sé si era un conocido, no sé si era un colega de la pesca, no sé quién era, pero se encuentra a Natanael. Natanael era un hombre que dice la Escritura que también era tal vez de la Alta Galilea. La Galilea estaba dividida en dos, la Alta Galilea y la Baja Galilea.
Y resulta que que era de la Galilea invita a Felipe a Natanael para que Natanael pueda conocer a Jesús. Y me llama la atención, ¿quién es este Natanael? Vamos a ver por partes. ¿Quién es Natanael? Natanael viene de la palabra hebrea Netjasel, que quiere decir Dios da, o quiere decir dádiva de Dios, o si usted quiere leerlo del griego, Natanael significa regalo de Dios. Natanael era de Caná de Galilea. También se le conoce con el nombre de Bartolomé. Usted lo encuentra en Mateo 10:3, Marcos 3:18, más adelante lo vamos a leer, Hechos 1:13. Y como buen Galileo, este Natanael menospreciaba a Nazaret. Ahorita les explico la historia de esto. Resulta que Nazaret, Mateo el evangelista menciona que así se cumplió lo que fue dicho por los profetas, que el Mesías había de ser llamado ¿qué? Nazareno. Eso está en Mateo 2, del 22 al 23. Jesús se le llamó el Nazareno. Nazaret era una aldea pobre, diminuta, con un pequeño caserío. El nombre de nazarenos era sin lugar a dudas irónico, ofensivo y despectivo. O sea que Nazaret no se le conocía por nada bueno. La despreciada Nazaret. Nazaret, del hebreo Netzeret, como les decía anteriormente, hace parte de la Alta Galilea. Usted que ya sabe la ubicación de los mapas, sabe que de aquí para arriba quedaba aquí Samaria y más arriba Galilea. De aquí para abajo quedaba Judea y más hacia el sur de Judea quedaba Idumea. ¿Cierto? Pero la historia bíblica no nos habla de Idumea, ni de Samaria, ni nos está hablando de Judea. Hoy la palabra nos está hablando de Galilea. La Alta Galilea es esta parte hacia arriba, bien al norte, y aquí en la Baja Galilea. De esta parte nos habla, esto es Nazaret. Belén quedaba más hacia el sur, un poco más llegando a Jerusalén, más hacia abajo, por aquí Belén. Vemos algunas ruinas de lo que era la antigua desprestigiada, la antigua pobre Nazaret. Cuando usted vaya a Israel, si algún día vamos a encontrar en la ciudad de Nazaret algunas ruinas que sería importante conocer. Nazaret, mi amigo, mi hermano, quiero decirle que Nazaret era desprestigiado. Nazaret era desprestigiado porque no lo conocía nadie. Ni Mamertina conocía a Nazaret. Y usted va a preguntarse por qué a Jesús se le llamó Jesús de Nazaret. Si Jesús, ¿dónde nació? En Belén. Entonces, si yo nací en Belén, debió haberse llamado el beleño, ¿cierto? O el belenita, o como quiera llamarle, ¿cierto? Pero nació en Belén y sin embargo le decían el nazareno. Y muchos cristianos todavía no saben por qué le decían el nazareno. A Jesús se le conocía como el nazareno, porque cuando Jesús nació en Belén, recuerde que Herodes mandó perseguir, mandó asesinar a los niños que habían nacido en ese momento, ¿cierto? Entonces María y José, como buenos padres, tomaron a su hijo para que no lo mataran a manos de Herodes, para defender a su hijo, y lo llevaron bien hacia el sur, es decir, se lo llevaron a Egipto. Cuando ellos bajaron al sur hacia Egipto para defender a su hijo,
después, cuando regresaron nuevamente a Canaán, a la tierra del Señor, a su tierra en la Galilea, cuando regresaron, se acentuaron, ¿en dónde? En Nazaret. Muy bien. Fíjese que ellos cuando volvieron, no volvieron a Belén, sino ¿a dónde? A Nazaret. ¿Por qué y para qué? Para que se cumpliera lo dicho por los profetas, que debía de llamarse el Nazareno. Entonces el evangelista Mateo lo aclara. Debía de llamarse el Nazareno, decía Mateo en el capítulo 2, para que se cumpliesen las escrituras lo que habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso cuando llegó Jesús del sur, de allá de Egipto, María y José no llegaron aquí a Belén, que les quedaba más cerquita si usted viene del sur al norte. Aquí es Belén. Pero no se acentuaron en Belén donde nació, sino fueron un poco más arriba, a Nazaret. Pero Nazaret era una aldea que no la conocía ni Mamertina. Y Nazaret era una aldea totalmente pobre. Y Nazaret era un lugar donde no salía nada bueno. Había pobreza, había escasez, había miseria, no la conocía nadie. Era simplemente un caserío. Un caserío ignorado por el gobierno. Un caserío totalmente despreciado por todos. Un caserío que no valía la pena. Cuando alguien hablaba de Nazaret, era como hoy en día decirle: no, imagínese que yo me voy de picnic a hacer un asado allí en el río Bogotá. Cuando alguien escuchaba que se iba a Nazaret, de pronto de picnic o de pronto de jerga o hacer cualquier cosa, les daba risa. ¿A Nazaret? ¿Qué de bueno tiene Nazaret? Nada. ¿Qué había de bueno en Nazaret? Nada. Lo único que tenía era desprestigio. Nada bueno. Sequedad, pobreza, nada de nada. Pero al Señor Dios de Israel le plació que su hijo, que Jesús de Nazaret, como dice, se acentuara en Nazaret. No en Belén, no en Dan, no en Benjamín, no en la región de Efraín, no en Manasés, no en otra tierra. Alguien dirá: pero ¿por qué al Señor no se le ocurrió la grandiosa idea de ponerlo de pronto en Betel, que era de pronto algo conocida antes de fallar? ¿Por qué no lo colocó por allá en Dan? También era en el norte, era en la Galilea. ¿Por qué no lo puso en otra parte? Algo donde se conociera, en Berseba. ¿Por qué no lo ponía en la capital, que era Jerusalén? ¿Por qué no lo dejaba en Jerusalén, que era el esplendor comercial? Famosa Jerusalén. Y lo coloca en una tierra ignorada, despreciada y desprestigiada. ¿Para qué? Para que él en su niñez se fuera levantando, en su niñez y en su adolescencia en la tierra de Nazaret, para que se llamara Jesús de Nazaret, para que la gente le dijera el nazareno, no el beleño, no el jerusaleño, sino el nazareno. Cuando en ese tiempo a alguien le decía nazareno, era como cuando usted hoy en día quiere ofender a alguien. Hay personas que se ofenden si le dice: si usted es de tal región, ¿cierto? Sí, y lo ofenden, ¿cierto? Ay, pero ¿por qué me dice eso? Para ofender, le dicen: usted es tal parte, de tal parte, para ofender. Así ocurría en ese tiempo. ¿Usted quería ofender a alguien? ¿Sabe cuál era la clave para ofender a alguien que se le parara los pelos de punta de la ira? Dígale: nazareno. Y si un niño quería ofender a otro: nazareno, yuju, yuju, nazareno. Y si quería ofenderlo, dígale nazareno. Y eso sí que era una ofensa. Pero Jesús se sintió honrado y feliz de que le dijeran nazareno.
Y yo creo que Jesús, mucho honor. Ahí viene el nazareno. Y cuando el nazareno salía orgulloso y feliz de ser de Nazaret. Hermano, ¿sabe que Dios se especializa en hacer la poca cosa, hacerlo mejor? Nazaret, la aldea olvidada porque no lo conocían, ni siquiera los de la Galilea Alta lo conocían. Imagínense si a Nazaret no lo conocían los de la Galilea, y si lo conocían era por lo malo. ¿Qué podían pensar entonces los samaritanos, los de abajito? ¿Qué podían pensar entonces los de Judea, más hacia el sur? ¿Qué podían pensar los más hacia el sur, los idumeos? Peor, si los de su misma tierra los desprestigiaban, ¿qué podíamos esperar de ahí para abajo? O sea que Nazaret era la escoria de su momento. Esa era Nazaret. Hoy en día Nazaret lo conoce el mundo entero. Hoy en día la gente cuando llega allá a Israel, lo primero que los turistas llegan a ver no es ni a Jerusalén, ni a Belén, ni a esos, sino Nazaret. Si usted lee los lugares más visitados por los turistas del mundo, allá en Israel, uno de los lugares más visitados es Nazaret. Turistas de todo el mundo. Nazaret tomándose en fotos, y ahora el orgullo es cuando la gente viene a contarnos: yo estuve en Nazaret, yo estuve en Israel, y muestran las fotos con orgullo. ¿De quién? De Nazaret. Orgullo que estuve en Nazaret. ¡Qué orgullo haber pisado la tierra de Nazaret! En ese tiempo, qué desprestigio haber estado en Nazaret. ¡Ay, Dios mío! Pero yo no les voy a hablar hoy de Nazaret porque no es el tema. El título es el regalo de Dios, el título de la enseñanza. Le voy a hablar de este Natanael. ¿Quién era ese Natanael? Vamos a Juan capítulo 21, un poquito más hacia adelante. Juan capítulo 21, en el versículo número 2, ¿lo tenemos? Dice la escritura: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, ¿quién más? Natanael, el de Caná de Galilea. ¿Sí ve que era Galileo? Los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Cuando usted mira el título aquí en mi Biblia, yo no sé en la suya, usted ve el título y dice: Jesús se aparece a 7 ¿de quién? De sus discípulos. Entonces resulta que aquí Juan capítulo 21 me dice que Natanael era discípulo. ¿Era discípulo? Entonces, ¿por qué a mí últimamente cuando la gente habla de los discípulos no me nombran a Natanael? Resulta que cuando usted va a Hechos de los Apóstoles, o sea, una hojita más hacia adelante en mi Biblia, no sé en la suya, Hechos capítulo 1, versículo 13, dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. O sea que aquí ya no me nombran a Natanael. Y mucha gente, aún cristianos, no tienen ni la menor idea que este mismo Natanael es el mismo Bartolomé. ¿Listo? ¿Cómo hace usted para saber? Vaya a Mateo capítulo 10. O sea, devuélvase. Mateo capítulo 10, versículo número 3. Dice: Felipe, Bartolomé. Y si ve que nombran a Felipe junto a quién, a Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, le veo por sobrenombre Tadeo. Y váyase ahora, siga hacia adelante.
váyase a Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 18. Marcos capítulo 3, versículo 10 y 8. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Entonces usted se da cuenta que Mateo, Marcos y Lucas no nombran a quién, a Natanael. El único que lo nombra es quién, Juan. Y los otros le dan el nombre de Bartolomé. Yo les explicaba en una predicación anterior que cuando encontramos a Mateo, Matiyahú en el hebreo, ¿cierto? Matiyahú era el mismo Mateo, pero Mateo recibía el nombre de ¿qué? A ver, ¿quién vino a esa clase? ¿De qué? Leví, muy bien, gracias Dios por una que vino ese domingo. Señor Dios, gracias. No perdí el tiempo. Leví era el mismo Mateo, por eso usted cuando ve en el Nuevo Testamento a algunas partes donde no nombran a Mateo es porque nombran a Leví, y cuando no nombran a Leví es porque lo están nombrando como Mateo. Porque grábese usted esto, estudioso de la Biblia, hay veces leemos y pasamos por alto cosas. Hay personas aquí en la Biblia que tenían nombre y sobrenombre, ¿cierto? Yo les expliqué eso de los sobrenombres. Entonces por eso usted en una parte encuentra, y los ateos y los que les gusta contradecir la Biblia se burlan. Y cuando se burlan, la Biblia se contradice, comienzan los ateos. Ay, la Biblia se contradice porque dice que los discípulos serán 12 y en una parte nombra a unos y en otra parte nombra a otros. Sí, en una parte nombra a unos y después a otros, porque hay veces a Leví, en otra parte lo llaman Mateo. Así de sencillo. Y en otra parte a Natanael no lo llaman Natanael, sino lo llaman Bartolomé. O sea que no hubo 15 discípulos, hubo 12. Pero hay evangelistas que se les antojó colocarle un nombre y al otro le dio el otro nombre. Yo en mi caso me llamo Luis Campo Elías. No se burle, a mucho honor. Casi nadie conoce mis otros nombres. Pero si a mí alguien de pronto va a hablar de mí y en la historia colocan el hermano Campitos, ¿y ese quién era? Es más, yo creo que usted ni siquiera se lo imagina. El hermano Campitos. Es más, si a mí me dicen hermano Campitos, yo de pronto miro, soy yo. Hasta miro para adelante si era yo. Entonces la Biblia es así, hermano. La Biblia no se contradice. Hay que estudiarla. Hay que leerla detenidamente, hermano. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Entonces quiero decirle que Natanael quiere decir del hebreo regalo de Dios. Qué bonito nombre, ¿no? Y Mateo del hebreo Matiyahú quiere decir Matiyahú, don de Dios, que no es lo mismo que Natanael. Entonces este regalo de Dios llamado Natanael, vamos a ver la escena de esta forma. Venía Jesús, tal vez venía del sur. Él se había educado de su niñez y adolescencia en la parte de Galilea. ¿Se crió en dónde? En Nazaret. Nazaret era cerca al mar de Tiberíades. ¿Qué otro nombre recibe el mar de Tiberíades? O lago de Galilea. Cuando usted vea en la Biblia, es otra cosa que no se contradice. Ve en la Biblia el lago de Galilea y en otra parte usted ve el mar de Tiberíades o el mar de Tiberias. Mire, 3 nombres: el mar de Tiberias, mar de Tiberíades o el lago de Galilea. Es el mismo. Hoy es que la Biblia se contradice. Aquí me habla de un lago y después aquí de un mar. No, es el mismo. O sea que Jesús, ¿cómo va a estar allí y estar allá? No, allá estaba, en el mar de Galilea. Y Jesús, cerca al mar de Galilea o al lago de Tiberíades, como le quiera llamar, él estaba en ese lugar y de repente llama a Felipe. Pero Felipe no se conformó con conocer a Jesús solamente él, sino que Felipe se encuentra a Natanael. Y mire cómo me llama a mí la atención. Mire tan hermoso esto, hermano. Vamos a Juan nuevamente, capítulo 1.
Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, allá en el versículo 47. Mire lo que ocurrió. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Escuche usted esto. Que el mismo Jesús de Nazaret señale a un hombre, un ser humano común y corriente como usted y como yo, que el mismo Jesús nombre a un ser humano y le diga: he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es como si hoy en día dijera el Señor: he ahí a un verdadero cristiano a quien no hay engaño. ¡Qué orgullo sería, hermano! Sabe que Jesús no era el que loaba a nadie. Sabe que Jesús no vivía de compromiso con nadie, ni le interesaba quedar bien con nadie. O sea que él no tenía que, perdóneme la expresión, lamberle a nadie. Ay, cómo estás de bonita o bonito, cómo estás de simpático. Él no tenía que exaltar, ni elogiar, ni lamberle a nadie. ¿Sabe por qué? Porque él no era ese. Él era un hombre íntegro y tenía que decirle la verdad al que fuera. Y él no era de loar a nadie, de endiosar a nadie, de levantar a nadie, porque era Dios hecho carne. Y que el mismo Dios hecho carne aparezca un ser humano común y corriente como usted y como yo y le diga: he ahí un verdadero hijo de Dios, he ahí un verdadero israelita. Hermanos, si Dios decía eso, era porque ese Natanael era un verdadero hombre de Dios. Era un personaje de verdad en quien no hay engaño. No había engaño en él, hermano. Ese sí era un hombre de Dios. ¿Sabe que Jesús le costaba ver a hombres de verdad de Dios, verdaderos israelitas, en quien no hay engaño? ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿Cómo se sentiría usted que el mismo Dios le diera ese calificativo a usted? He ahí a mi siervo, en quien no hay engaño. Yo creo que es el máximo orgullo de todos los orgullos, hermano. Y fíjese que cuando usted lee el contexto anterior, se encuentra con algo que llama la atención. ¿Por qué? Porque en el versículo 46 dice: Natanael le dijo a Felipe: Felipe, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Mire que él ya había despreciado de tajo ¿a quién? Claro, ¿acaso de allá podía salir algo bueno? Tan sincero que fue Natanael. Él no se puso con escrúpulos. No, yo voy a chismosear, voy a mirar a ver quién es, a ver cómo se llama el tal Jesús, qué hace, qué no. No, él fue tan sincero que le responde cuando le dice: venga y conozca a Jesús del que hablaban los profetas. Venga y conozca al que Moisés habló de él. Conozca al Mesías. Se lo voy a presentar, el que hablan los profetas. Y de inmediato viene Natanael y le dice: un momentico, papito, ¿de dónde es que es? Él es de Nazaret. ¿De dónde? De Nazaret. De Nazaret, Natanael, de Nazaret. ¿De Nazaret? ¿Acaso es que de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Acaso es que sale algo bueno de allá? Y mire lo que había dicho Natanael. Y sin embargo Jesús, cuando lo conoció, no dijo: faltón, hipócrita, chichipato, mentiroso. ¿Por qué hace acepción de personas? ¿Por qué despreció mi tierra? ¿Por qué nos ve así? Ahora yo también te desprecio. Él ya sabía que Natanael tenía el concepto de los nazarenos como lo peor. Él lo sabía. Pero no vino a recriminarle para decirle: ¿por qué usted tiene el concepto de mi tierra? ¿Por qué menosprecia mi tierra? ¿Por qué menosprecia a mis hermanos? ¿Por qué me menosprecia sin haberme conocido? Y fíjese que Natanael despreció de tajo la tierra del Señor. ¿Puede acaso salir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno de allá?
Pero le dice el Señor, lo ve y no le dice: hipócrita, mentiroso, hijo del diablo, ¿usted por qué desprecia mi tierra? Jesús ya lo conocía, pero le dice: he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y él ya lo había menospreciado, y sin embargo Jesús le reconoce que era un verdadero hombre de Dios, que no había engaño. Hermano, Dios conoce a su pueblo. Dios conoce lo más profundo del corazón de los hombres. Por eso, hermano, ¿cuántas veces debemos desear que Dios nos reconozca? Pero si Dios nos va a decir la verdad, ¿qué diría de nosotros? Diría: he ahí un verdadero siervo de Dios, he ahí un verdadero cristiano, una verdadera hija de Dios. ¿Qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué pensará Dios de nosotros? ¿Qué concepto tendrá Dios de usted y de mí? Quiero que usted entienda varias cosas en este día. En primer lugar, vamos al versículo 46 del mismo capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Vamos a ver qué características tenía este Natanael. En primer lugar, dice el versículo 46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. En primer lugar, una característica de Felipe, si usted está tomando apuntes, la primera característica es su honestidad, su sinceridad, su honestidad. ¿Fue honesto o no fue honesto? Él sabía de antemano, de memoria, él sabía de memoria que la gente despreciaba a Nazaret, y él no fue hipócrita. Él pudo haber dicho: ay, sí, ay, no sé qué, haber dicho: no, Nazaret de pronto sí sale algo bueno. Sí, no, él no fue hipócrita, ¿o sí? Él fue sincero. Lo que él tenía en su mente, lo que él tenía en su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que él tenía en su corazón que Nazaret era cualquier cosa, y lo expresó. ¿Por qué lo expresó? Porque era un hombre sincero, honesto. Esa era la característica de Natanael. Por eso el Señor no lo recriminó. Por eso Jesús no lo juzgó. Por eso Jesús no lo vio como malo. Dijo: he ahí a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Porque sabía que él se expresaba con sinceridad, con honestidad. Sabe que a Dios le agrada. Dios ama cuando somos honestos. Hay personas cuando estamos buscando de Dios y decimos: Señor, pero hay veces yo no entiendo, no te entiendo. Hay veces como que uno a veces recrimina o le pregunta a Dios. Y mire qué tan Dios tan lindo que es, que Él no nos menosprecia por eso. Él hay veces conoce nuestro dolor. Hay gente que me han dicho en testimonios que dicen: yo en un momento tuve un dolor en mi vida y tuve resentimiento con Dios o me aparté de Dios. Y sabe que Él no es vengativo, hermano. Él no es rencoroso. Sabe que Él, cuando conoce que de nuestros labios salen algunas palabras, de pronto de tristeza, de dolor, pero que hay sinceridad, Él las comprende. Porque Él va más allá de nuestro corazón. Él sabe la intención que hay en nuestro corazón. Por eso Él sabía la intención que había en Natanael, que la intención de él no era de maldad, ni de perversión, ni de desprecio. Natanael tal vez no quiso despreciar a los nazarenos. Natanael tal vez no quiso hacerlos ver como poca cosa. Simplemente el contexto donde se movió este hombre ya tenía en su mente que allá era feo, malo, horrible, que qué podía salir de allá, y lo expresó con toda la sinceridad y honestidad. Primera característica de Natanael: honesto, sincero, fiel. Decía lo que pensaba con verdad. Esa era la característica de este hombre. En segundo lugar, versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el Rey de Israel. ¿Sí ve lo que era este Natanael? Este Natanael lo que pensaba lo decía así, ¡pum! Lo decía cuando vio a Jesús, cuando conoció a Jesús, le dijo, Rabí. Yo les explicaba en temas pasados la diferencia que había entre un rabí, que era un rab, que era un rabí y que era un raboni, ¿cierto? Entonces sabemos que la palabra hebrea para rabí, esta palabra hebrea rabí significa mi maestro. Y la palabra rab quiere decir maestro a secas. Él no le dijo rab, ¿le dijo rab? No. ¿Le dijo raboni? No. ¿Quién le dijo raboni al maestro? María Magdalena. ¿Por qué le dijo raboni? Porque ya descubrió en la resurrección que era el Señor de señores. Mi maestro y mi Señor, el raboni. Pero él, como todavía sabía que era el Mesías, pero tal vez no lo había identificado como el Señor, dijo, Él es el Rey de Israel. Él es mi rabí. Y desde aquel día Natanael siguió al maestro. Pero después los otros evangelistas le cambiaron el nombre y le pusieron ¿qué? Bartolomé. Entonces este Bartolomé o este Natanael era el hombre que hablaba con toda la sinceridad del caso. En él no había engaño. En él había sinceridad, hermano. Pero quiero decirle, ¿qué vio Jesús de Natanael? Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tremendo, hermano. Fíjese que lo que vio Jesús, lo que cautivó a Jesús de Natanael, era la sinceridad y la honestidad de este hombre. Sabía que era honesto, sincero, leal, fiel. Eso le cautivó al maestro. He ahí un verdadero israelita. En ese tiempo no habían verdaderos israelitas, porque los que se llamaban verdaderos israelitas les llamaban fariseos. Y cuando se hablaba de fariseos y saduceos, era una connotación para referirse a ¿quiénes? A los hipócritas. Pero este que no era del Sanedrín, este Natanael que no era de la cúpula, que no era fariseo, que no era escriba, que no era un doctor de la ley, no era un teólogo, era un común y silvestre del montón. A este Jesús sí lo vio como un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Pero ¿qué más le vio Jesús a este Natanael? Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando ve a Natanael, el versículo 48 dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué pasó? Te vi. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas en la higuera, yo te vi. O sea que este Natanael, ¿sabe qué estaba haciendo debajo de la higuera? La palabra no nos dice qué estaba haciendo. Los estudiosos no nos dicen qué estaba haciendo. Yo creería que Natanael estaba debajo de la higuera, de pronto especulando, conociendo el contexto de este hombre. Yo creería que este hombre estaba meditando en el Mesías. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo ve, inmediatamente dice, este es el Rey de Israel. Como que se le vino y se le devolvió el cassette a la mente, donde había leído del profeta Isaías, donde había leído de Jeremías, porque Natanael conocía la ley. Y tal vez debajo de la higuera ya estaba sentadito, acostadito, yo no sé ni qué estaría haciendo, meditando. El profeta Isaías dice que vendrá
El profeta Jeremías, Ezequiel dice que vendrá. Vendrá y será nuestro rey. Tal vez meditando en el rey. Y el Señor, que conoce todo el contexto, la historia, el momento antes y después, ya lo había visto debajo de la higuera. Ya lo había visto cuando Natanael tal vez se preguntaba cuándo vendrá el Mesías. Tal vez él decía, ¿dónde será que vendrá el Mesías? Lo que no sabía era que venía de Nazaret. Tal vez Natanael estaba ya debajo de la higuera. Yo creería que el Mesías viene de Nazaret. O tal vez de pronto, ¿quién quita que venga de Roma? Pero no, porque es judío. Pero de pronto hay un judío que se fue para allá y ahorita tiene un cargo importante. Y de pronto nació siendo judío de tierra de Roma, que era el imperio, la potencia. ¿Qué estaría pensando Natanael del Mesías que vendría? Todo menos que vendría de Nazaret. Pero vino, amén. Eso fue lo importante, que este Natanael identifica al maestro como el Mesías, al rey. Sabe que todavía no había comenzado a seguir a Jesús. Y ya en su mente y en su corazón, el Mesías estaba trabajando en él. La bondad y la misericordia de Dios. Mire que nosotros ayer en la clase de teología hablábamos, y dentro de las cosas que hablábamos, yo recuerdo que yo decía, yo estuve donde los testigos de Jehová, fui católico carismático, allí, sabe que me acordaba de Pilar. Pilar dijo, yo también recibí algo de los mormones y algo de aquí, algo de allí. Sabe que ya el Señor nos había, Pilarcita, nos había ido preparando el camino a usted, a mí y a todos los que estamos aquí. Ya nos había formado, nos había, desde el vientre de nuestra madre, ya nos había escogido. Sabe que ya nos había escogido como a Natanael y nos tenía ya esculpidos en el hueco de su mano. Y ahora estamos aquí. Mi hermano Leonardo dijo un versículo que está allá en Juan capítulo 15, versículo 16, si mal no estoy, de pronto me corrige. No me habéis vosotros elegido, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para siempre. En otras palabras, no nos escogimos nosotros mismos. No se venga usted a lucir. No, es que yo antes le hago el favor a Dios, que vengo y lo busco. Yo antes que Dios agradezca que voy a la iglesia. Mentiroso. Ni usted necesita, o mejor, Dios no necesita de usted, ni necesita de mí. Porque si yo no estoy allá, estará otro. Amén. ¿Usted cree que Dios se vara porque aquí no está este señor aquí predicando? No, hermano, Él no se vara. Sencillo como eso. El día que yo no esté, estará otro. Y con unción y poder, un verdadero hombre de Dios aquí. ¿Hacia que qué? ¿Se va a varar Dios? Dios no se vara. Porque Dios, lo que Dios coge, lo que Dios tiene, lo que Dios hace es perfecto, hermano. Él tiene todo bajo control. Él no se equivoca. El día que el Señor se equivoque, deja de ser Dios. Cuando Felipe llamó a Natanael, no se equivocó, porque Dios ya lo tenía establecido para ello. Por eso dijo, cuando estabas tú, Natanael, debajo de la higuera, yo te vi. Cuando estabas tú, mujer, allá en la almohada de tu cama, meditando, llorando y sufriendo, Él te vio. Cuando estabas tú allá en tu casa, llorando y sufriendo, Él ya te había visto. Y no digas que Dios no me oye. Y no digas que Dios no me escucha. Y no digas que Dios se olvidó de mí. Y no digas que Dios, ¿dónde estás? Y no digas que Dios no sabe lo que me está pasando. No diga eso, hermana ni hermano. Porque Dios te vio cuando estabas allá en la almohada de tu cama. Porque Dios te vio cuando estabas en los problemas con tus hijos, cuando estabas llorando por ese hijo y esa hija. Él te vio antes.
Él te vio antes, te vio. Y por eso te llamó, porque tuvo misericordia de usted, como tuvo misericordia de mí. ¿Acaso es que porque yo soy muy importante? No, hermano. ¿Acaso es que porque soy muy simpático? Que lo soy, de cierto, ¿no? ¿Y por qué se ríe, hermano? No es por eso que Dios nos llamó, por lo bonitos, por lo simpáticos, por lo bellos, por el cuerpo atlético que tengo. No es por eso que me llamó. No me llamó por mi belleza, no me llamó por mucha palabrería, no me llamó por conocer la escritura, por saber la palabra al derecho y al revés. No me llamó porque vio que tenía zapatos bonitos, no me llamó por eso. Bajémonos de la nube. No me bajó porque tengo bonita voz para cantar. No me llamó por eso. Me llamó por gracia, por misericordia. Porque por gracia sois salvos, y esto es por fe, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. O sea, que no se gloríe usted. No porque seamos, sino por misericordia. La misericordia que le tuvo a Natanael. Solo por misericordia nos llamó. ¿Sabe que todos los días debemos de darle gracias a Dios? Porque Él nos conoció desde antes. Y porque nos llamó. Pero lo que me da más alegría, hermano, es que Dios nos da un lugar y nos pone en lugares que ni siquiera nosotros merecemos. Usted sabe que este es el mayor privilegio. En alguna ocasión, algo que me gustó de Billy Graham, un predicador de los Estados Unidos de América. Muchos dicen que él se desvió de doctrina, que él no se, bueno, independiente a lo que sea. Yo no voy a hablar de cómo está él con Dios, ni me importa. Pero digo lo que a mí me conmovió de Billy Graham en su entonces, en su momento. En el momento cuando estaba con Dios, yo no sé cómo estará con Dios ahora, tiene 93 años. Pero déjeme decirle que este hombre hizo algo que me conmovió. Usted que sabe del caso del Watergate en Estados Unidos, ¿se acuerdan del escándalo del Watergate? El escándalo del Watergate en los Estados Unidos de América fue cuando el presidente Nixon era presidente en los Estados Unidos. Se desató un escándalo de la Madonna, no de la Madonna la cantante, es una expresión, un escándalo tremendo. Y resulta que cuando se desata este escándalo, se le llamó el escándalo del Watergate. No era porque él fuera gay, así se llamaba, Watergate. Entonces, cuando ese escándalo salió a la luz, tuvo que el presidente Nixon renunciar Nixon a la presidencia del país más poderoso del mundo en ese momento, porque ya Estados Unidos no es potencia como tal. Y cuando Richard Nixon, presidente de Norteamérica, renuncia por este escándalo, entonces Norteamérica entró en crisis social, política, económica, y comienzan a decir: ¿a quién ponemos de presidente? No estamos en condiciones de hacer elecciones así a la ligera, así de rápido. Entonces los expertos, especialistas y demás en la Casa Blanca se reúnen, y todos, absolutamente todo el Congreso norteamericano, llegan al unísono, llegan a una conclusión: nadie merece estar allí en el puesto de la Casa Blanca. Toca conseguir a alguien que lo merezca, alguien que tenga verdad, moral, dignidad, respeto, credibilidad. No había quien. Por el escándalo todos eran culpables. Era escándalo de llamadas filtradas, de espionaje. Bueno, eso fue tremendo con Rusia, fue tremendo. Léalo usted cuando tenga tiempo, el escándalo de Nixon, ¿no? Entonces, ese escándalo, nadie era digno de ocupar la Casa Blanca. Se reúnen y dicen: bueno, entonces lo más aconsejable es ¿a quién? Y todos coincidieron que tenía que ser el pastor reverendo de la Iglesia Bautista, Billy Graham. Doctor Billy Graham, usted por unanimidad va a ser el que debe ser el presidente de los Estados Unidos de América, la potencia del mundo, el país número 1. El doctor Billy Graham, que por aquel entonces era el asesor espiritual de Richard Nixon, se sentó junto al Congreso y le dijo Billy Graham, el pastor, al Congreso norteamericano:
señores del Parlamento, señores del Congreso norteamericano, muchas gracias por tenerme en cuenta. Pero a mí Dios no me llamó para ser politiquero de pacotilla. No lo dijo así, eso lo digo yo. Pero él dijo, gracias, Dios no me llamó para sentarme a la Casa Blanca. Dios me dio a mí mayores y mejores menesteres. Mayores y mejores menesteres, que es estar en el púlpito predicando la palabra de Dios. Ese hombre que ya tiene 90 y pico de años, ya casi va a partir con el Señor. He leído muchas cosas feas de él últimamente, que se volvió ecuménico, que no sé qué, yo no sé ni cómo será. Pero lo que yo estoy diciéndole es que en su momento Billy Graham le respondió al Congreso con palabras sabias. O sea que Dios no me llamó para rebajarme. Y hoy en día los pastores, evangelistas y predicadores de estos tiempos quieren dejar el púlpito, la iglesia de Cristo, por irse a coger una curul chichipata allá en el Senado y en la Cámara de Representantes. Quieren regalar, tienen por poco la palabra de Dios. Tampoco tienen la palabra de Dios, pero tan poca cosa que está mejor ser senador de la República. Ay, hermanos, cómo faltan hombres como Billy Graham en su entonces, que tengan y puedan decir, Dios no me llamó para rebajarme, cuando a usted le ofrezcan el puesto de diputado por dejar a Cristo. Hoy en día los cristianos, los pastores, evangelistas, cambian la obra y la palabra de Dios por un plato de lentejas. Quiero decirle a usted que es una honra estar aquí, hermano. Esto es lo mejor que puede haber, hermano. Alguien me decía una vez, Lucho, pero si a usted lo llamaran de Caracol, yo alguna vez trabajé con Caracol en el sur de Colombia narrando fútbol, y me decían, y si usted lo vuelven a llamar y le pagan no sé cuánto para hacer no sé qué, pues Jehová reprenda al diablo. No necesito de ir a hacerle competencia a William Vinesco. Dios, como dijo Billy Graham, me llamó para mejores menesteres. Así de sencillo. Y que sus millones de millones se los gane otro. Tan bueno yo le doy la oportunidad a otro que se gane la plata. ¿Sabe por qué? Porque esto es mejor, hermano. Es mejor. Recién yo comenzaba los domingos. Me recuerdo que a mí yo tenía una sociedad. Estos baffles, sí. Sí. No, estos no son. Los de atrás. ¿Se acuerda? Yo los compré porque estaba en una sociedad con un muchacho que se llama Iván Parra. Hoy es un gran comentarista en radio. Fue mi socio, nosotros compramos los equipos y todos los domingos teníamos compromisos en muchas partes narrando fútbol. Y eran los domingos y pagaban bien y eso. Y yo recuerdo que cuando comencé a conocer de Dios, hubo un dilema. O ir a narrar fútbol los domingos, o ir con mis 3 muchachitos, Felipe, David, Diego, mis 3 mocositos pequeñitos y mi esposita, e irnos a la iglesia a escuchar la palabra, o irme a ganar prestigio y dinero y eso. Déjeme decirle que preferí no faltar a la iglesia. ¿Sabe qué? Los domingos le dije a Iván Parra, le dije, Ivanchito, consígase otro socio. Vamos a repartir nuestras cosas. Coja los micrófonos, coja esto, teníamos un programa en una emisora radial, lo pagábamos, un programa deportivo y musical, y usted coja lo suyo. ¿Pero qué, Lucho? Pero no, usted preciso cuando ya nos está yendo bien, cuando nos están llamando tanto. No, este man, no, pero es que yo con usted me entiendo y no, con usted los dos hacemos un buen dúo, los dos no sé qué. Le dije, Ivanchito, muchas gracias, Dios lo bendiga. No, ¿pero por qué, hermano? ¿Por qué? Porque yo soy cristiano ahora y ahora voy a la iglesia. Pero es que ya le pagan, pero no, allá voy, me siento con mis hijos, con mi esposa a escuchar la palabra.
Y yo no cambio el domingo de ir a la iglesia por otra cosita, al no ser que salgan cosas diferentes. Es diferente. Pero por capricho mío, dejar todos los domingos, ir a la iglesia, sencillamente porque la plata, la fama y el poder. No. Yo no, ahora no estoy diciendo no falte usted nunca a la iglesia, porque muchas veces se nos presentan compromisos. Usted dirá, ¿y de qué habla si el domingo ni vino a predicar? Pues yo no estaba predicando aquí, estaba predicando en otra iglesia. Y cuando no vengo aquí, cuando estuvimos con mi esposa en un aniversario en Villavicencio, déjeme decirle que me fui a predicar a Villavicencio con mi esposa en los buses. O sea que, hermano, la palabra no se deja porque sí. ¿Qué voy a dejar? Le decía yo a Ivancho, irme yo todo un domingo. Narrábamos, recuerdo tanto el Olaya, el campeonato del Olaya. Dije, no, ¿y yo qué hago por allá? Si el domingo debo estar en la iglesia. Quiero estar en la iglesia. Anhelo estar en la iglesia. Hermano, Dios no es poca cosa. ¿Sabe que Natanael no tuvo al Señor por poca cosa? No tenga a Dios por poca cosa, hermano. No se equivoque, Dios no necesita de usted, ni tampoco de mí, mucho menos de mí. Pero el privilegio más grande es predicar esta palabra. Yo nunca pensé ser pastor, lejos de mi mente, ni quería para empezar. Pastor, yo para esto no sirvo. Yo pastor, me habían hablado ya una mujer de Dios que tenía el don profético. Un día me cogió allí arriba en la Florida, me dio 3 vueltas. Si usted, Dios lo va a sacar del trabajo y usted va a predicar porque va a ser pastor. Yo apenas cuando salí le dije a mi esposa, la hermanita le falló la profecía, porque yo su pastorcito si no quiero ser. Ay, hermano, y aquí estoy y como Samper aquí me quedo hasta que Cristo venga y que Dios me guarde y me ayude y que Dios me fortalezca, porque el que se crea firme, mire que no caiga, y que Dios me ayude y que Dios me fortalezca para no dejar esto. No deje esto por un plato de lentejas. No deje esto porque le ofrecen otra cosa, entre comillas, mejor. No deje la palabra de Dios. No deje la bendita palabra. No deje la obra de Dios, hermano. No la deje sabiendo que nuestro galardón se acerca. Ahora menos que nunca. ¿Cuánto más que nuestra salvación se acerca? No deje esto, hermano. Si ha pensado irse usted, si ha considerado irse usted, medítelo con el buen pastor. No conmigo, hablo del buen pastor Jesús. Medítelo con él, hable con él, escudriñe con él, busque su palabra. Si ha pensado irse, órele al Señor y dígale: Padre, aquí estoy. Padre, guíame. Pero nunca haga las cosas a su manera. Deje que Él te guíe a toda verdad, porque el Espíritu Santo os guiará a toda verdad, dice la Escritura. Él es el que nos convence, nos dirige, nos direcciona. No deje que un amiguito por ahí de pacotilla lo saque a usted del camino. No deje que nadie, hermano, lo saque a usted de esto. Hermano, enamórese más de Jesús, no de mí. No se enamore de mí, enamórese de Jesús. No se enamore de esta iglesia, enamórese de Jesús. Ame a Jesús con todo tu corazón, quiéralo a Él, anhélelo, ámelo, búsquelo, enamórese de Él. Que el tiempo está difícil, que Cristo viene pronto. Enamórese de Él, que usted en cualquier momento se puede morir. Antenoche, en el día del Halloween, la madrugada de las 4 de la mañana, 4 o 5 muchachos esperando un taxi allá en la 45 con séptima. Un carro arrolló a unos muchachos, uno murió, otros heridos, ¿cierto? Creo que eran de la universidad de mi hijo, de Juan David. Él estudia en la Universidad Piloto allá en la 45 con octava, abajo de la séptima. Creo que eran compañeros. O sea que la muerte nos llega en cualquier momento. Entonces, dejar esto, no piense jamás. Quiero terminar diciéndole,
que el Señor le dio posición a Nazaret. La olvidada, despreciada, menospreciada y dejada Nazaret vino a ser la gran ciudad de Nazaret. Dios convierte de lo vil, menospreciado, de lo bajo, de lo poco. Él escoge y levanta y los hace grandes. ¿Sabe que yo me siento grande aunque soy pequeño? Yo me siento grande. Yo me siento importante. No porque lo sea. Me siento importante porque Él me llamó. Me siento importante y feliz y contento porque Él me dio estatus, porque Él me levantó, porque Él me dio, porque Él me escogió. Gócese porque Él la escogió a usted y a mí. Gócese porque Dios lo llamó a usted. Deleítese y dele gracias porque te llamó el mismo Dios. No te llamó cualquier pelagato por ahí de pacotilla. Te llamó el mismo Dios, te llamó. Usted no está aquí por casualidad. Linda, tú no estás por casualidad. Tú estás porque el Señor te ama y te escogió. Él te escogió y te llamó. Y no es casualidad que estés aquí, porque te ama. Porque tiene cosas grandes para ti. Y porque a pesar de las circunstancias que estás viviendo en este momento, que Él lo sabe, Él te escogió y te llamó. Y te quiso poner, y te quiso dar nombre, y te va a levantar. Él te va a levantar. Créalo, no en mí. Crea que Él te levantará, te dará fuerzas. Él te va a dar fuerzas, te sostendrá y te levantará. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer con esta mujer. Él es el Dios que nos escoge y nos llama, hermano, porque le plació escogernos. Él es bueno. Él es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Dios nos da el estatus como le dio a Nazaret. Vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos, dele gracias a Él. Dele gracias a Él porque Él es bueno. Natanael le dijo al maestro, o mejor, le dijo a Felipe, ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? Déjame decirte que tal vez muchos te pueden decir, ¿qué de bueno hay en Pedro, en Carlos? ¿Qué de bueno hay en María? ¿Qué de bueno hay en usted? Le pueden decir. ¿Qué de bueno si yo no lo conociera a usted? Le pueden decir. ¿Qué de bueno puede dar usted? ¿Qué de bueno puede salir de usted? Le pueden decir. ¿Sabe que Natanael dijo que de bueno sale de Nazaret? Pero lo que no entendía era que salía lo más bueno, que era el Redentor. Salía el Rey de Reyes y Señor de Señores. No salió cualquier cosa, salió el Todopoderoso. De la olvidada, de la menospreciada, de la desvergonzada, de la despreciada Nazaret, del caserío humilde y pobre, del caserío que no tenía nada bueno, del caserío olvidado. ¿Qué iba a salir? ¿Qué podía salir de Nazaret? Tal vez hoy te dirán, ¿qué puede salir de ti? ¿Qué puedo esperar de Él? ¿Qué puedo esperar de Él? Tal vez a usted alguna vez, su papá, su mamá, alguien le dijo de usted, yo no espero nada bueno. Tal vez alguien te dijo algún día de usted, yo no espero nada. Usted no sirve para nada. Usted no tiene nada para dar. O tal vez en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu estudio, tal vez te han menospreciado. Tal vez te han olvidado. Tal vez te han ignorado. Tal vez te han hecho a un lado. Tal vez nada bueno vieron de ti. Y tal vez tú creíste lo que el diablo inventó.
y te lo creíste y tal vez piensas, yo no sirvo para nada. Yo no puedo. Yo no tengo las condiciones. Yo no estoy preparado. Sabe que yo también dije eso algún día, pero le pedí perdón a Dios. Le dije con lágrimas en mis ojos, de rodillas en mi cama, cuando un pastor Carlos me llama y me dice: usted tiene por nombre una iglesia y se llama Fuente de Amor y tiene que pastorearla. Le respondí por el teléfono: pastor, ¿de verdad? Cuando me quedé pensando y dijo: estoy más contento yo que usted. Y era verdad, yo no me puse contento. Le colgué después y me eché a llorar y me arrodillé. Y dije: yo no soy capaz de eso. Yo no puedo. Yo no sé qué ser pastor. Yo no puedo ser pastor. Yo no sé, Señor, ¿por qué me escoges a mí? Tal vez el más desorganizado, tal vez el más negligente, tal vez la persona menos indicada. Dije: yo, Dios, yo no. Tal vez me menosprecié yo mismo. Tal vez algún día alguien me menospreció y yo lo creí que yo no iba a poder. Tal vez nos pasa muchas veces. Tal vez en nuestras vidas, en el trabajo, en el estudio, en el hogar, en la familia, aún en la iglesia. De pronto aún en la iglesia te han menospreciado. Tal vez el hermano o la hermana que tú menos piensas te ha menospreciado. O tal vez yo mismo te he menospreciado. Pero hoy te pido perdón, varón o mujer que me escucha. Si te has sentido que yo como pastor te he menospreciado, te he visto por poco, te he visto que no eres capaz, no puedes o no te tengo en cuenta, perdóname. Perdóname. Te lo digo en el amor de Cristo, perdóname. Si yo te he tenido por poco, perdóname. Y si alguien te ha tenido por poco, hoy te digo en el nombre de Jesús que tú lo puedes hacer. No por tus fuerzas, sino porque Él te escogió. Sabes que tú estás aquí en esta iglesia no porque yo te hubiera puesto o te hubiera llamado. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente Dios te ha escogido y te ha llamado. No soy yo. No soy yo el que te llamé. No fui yo el que te escogí. No fui yo. Jesús le dijo a Natanael: Natanael, antes que tú vinieras a mí, cuando estabas sentado debajo de la higuera, yo te vi. ¿Sabes qué te digo, hermano y hermana? Antes que vinieras a los pies de Cristo, Él te vio. Antes, Él te vio antes. Él ya te conocía. Él conocía tus defectos. Él conocía tus debilidades. Él conocía tus falencias. Él conocía tus errores. Él conocía tu maldad. Él me conocía a mí. Sabía que yo no era una mansa paloma, no era el mejor. Él nos conoció antes. Antes de que nosotros viniéramos a Él, ya nos había visto. ¿Sabe qué es motivo para darle gloria a Él? ¿Sabe qué es el motivo más grande para honrarlo y darle gloria y darle gracias? Hoy que sea el día que tú le digas gracias. Hoy que sea el día que tú digas. Yo no sé si tú te acuerdas. Natanael estaba debajo de la higuera. Yo no sé tú dónde estabas. Tal vez tú estabas en la droga, en la prostitución, en el robo, en el vicio. Pero Él nos vio desde aquel momento, nos vio. Cuando estábamos pecando, cuando estábamos actuando mal, cuando nos equivocábamos, cuando hacíamos las cosas mal, cuando no sabíamos nada de la palabra, Él ya nos conocía, Él nos vio. Varón y mujer que me escucha en este día, antes de que tú llegaras a Jesús, Él te había visto. Antes de que tú lo conocieras a Él, Él ya te había visto. Él te vio allí en tu almohada. Mujer, cuando estabas llorando en tu almohada,
cuando llorabas por tus hijos, cuando llorabas por el desplante de aquel varón, ese hombre que te abandonó, te dejó, ahí ya te había visto el Señor. Cuando te habían rechazado, Él ya te había visto. Cuando te habían despreciado tus padres, cuando te habían despreciado tus familiares, tu esposo, tu esposa, cuando tus hijos te habían dejado, abandonado, cuando tus hijos te habían despreciado, Él ya te había visto. Él ya te conocía desde antes. Él ya sabía quién eras tú cuando estabas en el mundo. Él te conocía. Él te vio, pero te llamó. Hoy te dice, como le dijo a Natanael, cosas mayores verás. Verás descender los ángeles del cielo. Verás los cielos abiertos, dijo el Señor. Verás mayores cosas. Sabe que somos privilegiados nosotros, los que estamos en estos últimos tiempos buscando de Dios. Porque muchos están retrocediendo. Muchos están volviendo atrás. Muchos están dejando el camino del Señor. ¿Sabe que Jesús no pierde? Somos privilegiados los que nos quedamos. Dice la palabra de Dios que nosotros llegamos a la meta del supremo llamamiento. ¿Sabe que nosotros todavía nos falta recorrer un caminito? Un camino que no está muy lejano, pero nos falta. Natanael, Natanael, Natanael significa regalo de Dios. El mejor regalo de Dios es que Él te llamó y te escogió. Es el mayor regalo de Dios. Dele gracias a Él por ese regalo glorioso. Él levanta a Nazaret de nombre. Él da nombre sobre todo nombre. Él levanta al humilde y al pobre y al menesteroso del muladar. Él exalta al humilde. Él le da estatus al humilde. Seamos humildes, hermano. Seamos humildes. Nazaret era un establo, era una aldea humilde. Era una ciudad pequeña, humilde. Y Dios la exaltó. Sea humilde, hermana. Sea humilde, hermano. Para que nos levante. Para que nos dé nombre, nos exalte. Porque escrito está: a los altivos y soberbios Dios mira de lejos. Él humilla al altivo y al soberbio, pero al humilde y al pobre y al menesteroso Él lo levanta. Dice la palabra que Él al humilde y al sencillo lo exalta. Él exalta al pobre, al sencillo y al menesteroso. Déjese exaltar por Dios. Que no lo exalten los hombres, que lo exalte Dios. Natanael no necesitó de que lo exaltaran otros. Fue el mismo Señor que le dijo: he ahí a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Que algún día le digan a usted, hermano, que algún día le digan a usted, hermana: he ahí a un verdadero cristiano en quien no hay engaño. He ahí a una verdadera sierva de Dios. He ahí a un verdadero hombre de Dios. Que no nos exalten los hombres, que nos exalte Dios, el que levanta al humilde y al menesteroso. Dele gracias a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia.